Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... En una entrevista concedida a un medio local, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Clavel Carone, informó que la próxima semana el directorio del organismo analizará la posibilidad de que el exministro de Finanzas, Richard Martínez, pase a colaborar en el multilateral. A criterio de Carone, Ecuador ahora tiene una perspectiva económica mucho más positiva, luego de la administración de Martínez en la cartera de Finanzas. De ahí que reiteró su interés por trabajar con el exfuncionario. Respecto al artículo 153 de la Constitución, que establece que los funcionarios que ejercieron altos cargos en Ecuador no pueden ser parte de una institución financiera internacional acreedora del país hasta 2 años después de terminar sus funciones, Carone informó que el equipo legal del BID consultó con abogados y constitucionalistas en Ecuador para asegurarse de que no haya ningún tipo de violación y que todo esté acorde con la ley en el país y al derecho internacional que rige a las multilaterales. Para hablar del tema, nos acompaña el economista Víctor Hugo Villacrés. Bienvenido. Saludamos después de esta introducción al economista Víctor Hugo Villacrés, analista económico, docente universitario, expresidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Economista Villacrés, buenos días. Le saluda Alexis Moncayo y quien le habla Licenia Espinel. ¿Qué decir respecto a la constitucionalidad de que el exministro de Finanzas, Richard Martínez, ocupe este cargo al frente, un alto cargo, al interior del Banco Interamericano de Desarrollo? ¿Qué tal, Licenia, Alexis? Buenos días, un saludo a la gente que nos escucha. Bueno, yo diría que se ha hablado suficiente acerca del artículo 153 de la Constitución, y no es que yo sea abogado, simplemente es que puedo leer, y como puedo leer, acudo al 153 de la Constitución y dice: quienes hayan ejercido la titularidad de los ministerios de Estado y los servidores y servidoras públicas del jerárquico superior definidos por ley, una vez cesados en sus funciones y durante los siguientes 2 años, no podrán formar parte del directorio o equipo de dirección, o ser representantes legales o ejercer la procuración general de personas jurídicas nacionales o extranjeras que celebren contratos con el Estado, bien sea para la ejecución de obras públicas, prestación o servidores públicos, explotación de recursos naturales o para aquellas instituciones que son financieras internacionales acreedoras del país. Entonces, claramente, el artículo 153 de la Constitución es un impedimento legal. Pero yo quisiera irme a las circunstancias alrededor del BID. ¿Cuándo nace el BID? El BID nace en 1959. Es decir, el año anterior cumplía 60 años. Nace por fuera del acuerdo de Bretton Woods, en donde se crea Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. Y nace con otro tipo de políticas, como reducir la pobreza regional, financiar proyectos viables de desarrollo económico, promover la integración regional. Ha tenido en su historia el BID, y esto es bien importante, Licenia, ha tenido 4 presidentes. Este sería el 5º presidente. Nunca un presidente norteamericano. ¿Por qué? Porque en el derecho internacional y sobre todo en el multilateralismo es muy común que no pueda ser presidente o de la nacionalidad de la presidencia del lugar en donde existe la sede o lo que se denomina en inglés los headquarters de la institución. Así, por ejemplo, un venezolano no puede ser presidente del Banco de Desarrollo de América Latina, de la CAF. ¿Por qué? Porque la CAF tiene su sede principal en Venezuela. Asimismo, aunque no está escrito en ley, se establece o existe un acuerdo de que no pueden los presidentes del BID ser de nacionalidad norteamericana. En la historia, el BID ha tenido como presidentes a Fernando Herrera, de nacionalidad chilena, entre 1960 y 1970. Antonio Ortiz Mena, mexicano, entre 1970 y 1988. Enrique Iglesias, uruguayo, entre 1988 y el 2005. Y recientemente, desde el 2005 hasta el 2021, Luis Alberto Moreno. Asume Mauricio Clavel Carone. Entonces, ahí se genera un cuestionamiento en el Banco Interamericano de Desarrollo, cuestionamiento del que se hicieron eco muchos medios de comunicación nacionales e internacionales y expertos del multilateralismo,
porque una persona de nacionalidad norteamericana podía asumir la presidencia de la administración, digamos, la presidencia de la administración del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Y por qué esto, Licenia? Porque el voto de Estados Unidos en el BID representa el 30,6% del total de votos del directorio, en donde se elige el presidente del directorio. Entonces, evidentemente, al momento de poner un candidato norteamericano, ya cuenta de facto con ese 30%, mientras los otros candidatos de cualquier país, el país que le sigue en cantidad o en representación podría ser, por ejemplo, Brasil, que junto a Surinam hacen el 11%, o Argentina, que junto a Haití hacen el 11,82%. Es decir, es 3-1 la relación. Entonces, por este tipo de cosas se establecía que un norteamericano no puede ser presidente del directorio del Banco Interamericano de Desarrollo. Sin embargo, Economista. ¿Sí? Economista, buenos días. Yo quería hacerle una pregunta específicamente sobre el rol que desempeñó Martínez al frente de finanzas y cómo es que se llega a este momento, ¿no? De ser el postulante de Ecuador para ocupar un alto cargo de directorio en el BID. Ayer conversábamos con quien sí es abogado, a diferencia suya que es economista, pero que entiende muy bien la interpretación del 153 de la Constitución, y Henry Cucalón, social cristiano además, que tiene que ver con tiendas más bien apegadas al progresismo, decía, a ver, disposiciones como la del 153 en la Constitución están establecidas para evitar que existan conflictos de intereses, ¿no? Y acá me parece que el conflicto de interés ya se consumó hace rato. Yo quisiera que usted, que conoce muy bien de este tipo de organizaciones y de manejos que se dan en torno a los vínculos, la relación que existe entre estados y los multilaterales, me da la impresión de que este conflicto de intereses se consumó antes porque Martínez, a la par que venía siendo ministro de Finanzas, venía negociando con los multilaterales y venía haciendo lobby para sí mismo. Entonces eso ya se consumó. Mire, Alexis, Richard Martínez pudo haber sido un mal ministro de Finanzas, pero siempre fue un buen lobista. Y le digo por qué, porque hay este estudio de puertas giratorias, y si usted regresa en la historia, se va a dar cuenta que el del Comité Empresarial Ecuatoriano salta al Ministerio de Finanzas. Ahí hay una primera puerta giratoria. Es decir, de estar defendiendo a los gremios y de constantemente estar en los medios de comunicación, generalmente con opiniones opuestas a quienes eran ministros de Finanzas, salta al Ministerio de Finanzas. Ahí hay una primera puerta giratoria. Y a partir de ese salto al Ministerio de Finanzas, empieza a construir una carrera hacia los multilaterales. Y no lo digo yo, lo dice la revista Plan B. El 20 de enero del 2020, la revista Plan B denuncia o comenta que Richard Martínez, entre signos de interrogación, Richard Martínez a la presidencia del BID, se titula el artículo. Y entonces ahí ya daba cuenta a inicios del año 2020 que existía esa posibilidad de que el ministro Richard Martínez vaya a ocupar la presidencia del BID. Después los procesos de negociación nunca vamos a poder saber porque muchos de ellos no son públicos. Sin embargo, es evidente lo que yo le digo. Primero, las varias visitas que el ministro Martínez tuvo a Washington, a Estados Unidos, alrededor de 6 visitas. Segundo, el hecho de que en condiciones normales un norteamericano no hubiese podido ser presidente del directorio del BID, y muchos países del directorio, incluido el Ecuador, incluido Brasil, incluido Paraguay, incluido Jamaica, dieron quórum, porque no solamente se necesita tener una mayoría en términos de porcentaje, sino que exista el quórum en el directorio para que se nombre ese presidente. Dieron quórum para nombrar al presidente. Pero también hay que recordar otro tema, Alexis, y que tal vez mucha gente está olvidando, y es el hecho de que en el 2018 el Banco Interamericano de Desarrollo establece cuáles van a ser las sedes de los próximos años de la Asamblea de Gobernadores. Entonces, en Mendoza se establece que el 2019 iba a ser Chengdu, China, y que el 2020 le tocaba a Cartagena de Indias, Colombia, con 2 años de anticipación, como se hace en el multilateralismo, para dar opciones de que los países puedan planificar esto. Tanto así que a Mendoza, a la reunión que hubo en Argentina, en donde fue presidente de la Asamblea de Gobernadores Luis Caputo, porque dicho sea de paso, siempre el ministro anfitrión,
es presidente de la Asamblea de Gobernadores. Ese es un acto de deferencia, un acto de política internacional correcta que lleva el Banco Interamericano de Desarrollo. Ahí Chengdu pone un grupo de personas, más de 200 personas que viajaron hasta Mendoza, Argentina, para presentar la Asamblea de Gobernadores del 2019 que iba a celebrarse en China, en Chengdu. Por problemas que no vienen a esta entrevista a mencionar, seguramente algún momento podemos dedicarnos a ver qué pasó, pero el directorio del BID, entre el 26 de febrero, más o menos, el directorio del BID suspende la posibilidad de que Chengdu sea el lugar de la Asamblea de Gobernadores del BID y concede al directorio, al presidente del directorio, 30 días para que busque una nueva sede. 30 días es poquísimo plazo. Ningún país quería ser la sede porque hay un montón de logística, organización y costos que deben incluirse en el presupuesto. Sin embargo, el Ecuador, que estaba pasando por una crisis financiera, una crisis económica, reducción en gastos, problemas en caja fiscal, decide ser sede de este evento en Guayaquil en julio del 2020. Y Ecuador pasa a ser sede de la Asamblea de Gobernadores que estaba propuesta para celebrarse en Chengdu. Y en esa asamblea se nombra presidente de la Asamblea de Gobernadores, como había ocurrido con Luis Caputo, a Richard Martínez. Entonces, evidentemente hay un proceso de negociación, un proceso de lobby que le lleva finalmente a lo que se ha establecido en estos días, que es la petición del presidente del directorio del BID hacia el directorio para que se nomine al BID como uno de sus vicepresidentes a Richard Martínez, al vicepresidente de países. Entonces, esta vicepresidencia tendrá que ser votada, entiendo yo, este día jueves en el directorio del BID, deberá tener una mayoría en el directorio. Y ojo que en el directorio del BID también hay un representante del Ecuador. Entonces, ese representante del Ecuador, en el caso de votar a favor, estaría violando el artículo 153 de la Constitución Política de la República del Ecuador. Decía en días anteriores María Isabel Salvador en Twitter que debe la Cancillería pronunciarse y emitir un comunicado hacia el Banco Interamericano de Desarrollo diciendo que existiría una violación al derecho nacional, al derecho local, a la Constitución Política de la República. No sé si es que eso se ha hecho desde Cancillería. Claver Carone, perdóname un ratito, Liz, sí, nada más para conectar esta idea última. Claver Carone, en una entrevista a Gabriela Frías de CNN, le dijo que ya habían estado haciendo las consultas para ver si se incumplía o no alguna normativa nacional con respecto del traslado de Martínez hacia el BID. Pero hay esta interpretación también de determinados juristas, abogados, ¿no? De estos que extienden la ley como si fuera elástico, plastilina, que dicen que la Constitución rige solo para el territorio nacional y que nada tiene que ver con un organismo multilateral como el BID. Y hay otra pregunta, de paso, economista Villacrés. El BID es, como dice Martínez, no un banco que da crédito, sino una institución multilateral más. Mire, el Ecuador ha recibido del BID hasta la actualidad más de 1.400 millones de dólares en cartera. Tiene cartera de crédito por pagar. Entonces, evidentemente es una institución financiera. El no conocer del multilateralismo nos puede llevar a emitir semejante comentario de que el BID no es una institución financiera, es banca de desarrollo y es banca de desarrollo multilateral. Entonces, evidentemente queda claro el hecho de que es una institución sujeta al artículo 153 de la Constitución. Pero no solo eso, y aquí es importante esto, Alexis, existe un código de ética dentro del Banco Interamericano de Desarrollo, código de ética que conocen muy bien los directores, que el día jueves tendrán que votar a favor o en contra de la vicepresidencia, de una probable vicepresidencia del exministro Richard Martínez. Y, por supuesto, estos directores estarían cayendo en una violación de la legislación nacional. Si bien es cierto, el BID tiene una legislación supranacional, el Código de Ética establece que será falta a este código el irrespetar las leyes soberanas y nacionales de cada uno de los países.
Eso dice enfáticamente el Código de Ética del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, no hay opción a discusión, no hay opción a interpretación. ¿Por qué? Porque el Código de Ética es enfático y le dice, si usted viola la legislación nacional, entonces eso tendrá características de violación del Código de Ética y de esta especie de legislación supranacional. Veía algún constitucionalista que ponía un ejemplo y decía, sería como eso debe regir para un tema de pagar impuestos. No, señor constitucionalista. Quienes están en los multilaterales no pagan impuestos, están exentos del pago de impuestos los funcionarios que trabajan en multilaterales. Esto para que se vea el nivel del debate que puede darse en redes sociales y el desconocimiento que existe, pero la capacidad de opinión. Habrá que ver a quién consultó el Banco Interamericano de Desarrollo en términos de constitución, a qué constitucionalistas consultó y cuál fue el costo de esa consulta para el BID de esos constitucionalistas. Esos son temas que están pendientes y creo que sería importante que la ciudadanía también conozca. Economista Villacrés, si pese a todas las observaciones que usted ha hecho y que todos los sectores que se oponen a esta nominación han realizado, esto se concreta, ¿hay algún tipo de consecuencia en lo legal para el funcionario que acepte este cargo, en este caso para el señor Martínez, por un lado, y por otro, en qué medida la amenaza de 5 juicios políticos que pesan sobre la cabeza del exministro puede de una u otra forma impactar o influir en la decisión que deba tomar el directorio para nombrarlo en ese puesto? Hay varios temas, Licenia. El primero, el Código de Ética es enfático que necesita de gente honesta, responsable, proba y que cumpla las leyes locales. Entonces, si existen 5 juicios políticos pendientes, que dicho sea de paso, también vale la pena dejar una gran interrogante de por qué hasta ahora no se tramitaron esos juicios. ¿Se quiso acaso provocar un tiempo para que pueda ser nombrado el exministro Martínez en el Banco Interamericano de Desarrollo? Bueno, esas son grandes interrogantes, preguntas que habrá que responder, pero evidentemente le perjudicaría al multilateral el tener a alguien que sea censurado por la asamblea local con juicios políticos. Evidentemente le complicaría al multilateral y su relación con el país el haber violado el artículo 153 de la Constitución. Más allá de que puedan existir interpretaciones, me parece que es clarísimo el artículo y no da opción a que la gente pueda interpretar de diferente manera. Entonces, ahí hay 2 elementos importantes y el tercero es el Código de Ética. Hace un momento hablábamos de esto de las puertas giratorias. Fíjese que esto de las puertas giratorias llegó a un estudio en Europa en donde se determinó o se hizo un estudio con 47 ministerios de finanzas de África subsahariana y se ratificó que el 20% habían ocupado o posteriormente ocuparon puestos del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. Pero esto no había pasado todavía en el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, puede dejar lesionado lo que se conoce. ¿Y a dónde se fueron antes, perdón, economista, a dónde se fueron antes Ana Lucía Armijos y Augusto de la Torre? Porque sabemos que ellos después del... Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. Y con este sistema de las puertas giratorias, ¿no? Con el sistema de puertas giratorias. Y esto deja una lesión en la imagen reputacional del multilateral, de la cual es muy difícil recuperarse. Entonces, esto tiene que tener claro el Banco Interamericano de Desarrollo. No es sencillo porque el Ecuador tiene una deuda de más de $1.000 millones, de 1.300 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Cómo el banco le va a pedir al Ecuador que cumpla con lo que dice cada uno de sus documentos de deuda si ellos incumplieron la Constitución? Entonces, al fin del día, se quiebra la relación, se quiebra la confianza en la relación y es muy difícil volver de esos procesos de resquebrajamiento de la confianza que puede existir. Entonces, aquí yo creo que al menos están esos elementos, pero no hay que descuidar, y esto a mí me parece que es bien importante, trascendente dentro de esto. El rol que ha tenido el Banco Interamericano en la región ha sido más bien un banco que ha aportado al desarrollo, como ha sido el Banco de Desarrollo de América Latina, sin mayores regulaciones, sin mayor requerimiento, sin cartas de intención por debajo. Entonces, acá podría producirse un quiebre dentro de la relación diplomática que existe entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el Ecuador, y esa ruptura de relación diplomática podría inclusive
someter, en caso de que ganen determinadas tendencias, a una auditoría de deuda de cómo se ha contratado y por qué se contrató la deuda con el Banco Interamericano de Desarrollo, así como seguramente habrá una auditoría de deuda de los bonos contratados en el exterior. Es decir, se sometería a una serie de cosas porque se genera ya la duda de qué es lo que podría pasar. Entonces, aquí hay elementos que son importantes, hay elementos que son trascendentes, hay elementos que le debe invitar también al Banco Interamericano de Desarrollo a analizar su votación en directorio. Y fíjese, si se quería nombrar a un ecuatoriano, porque habrá mucha gente trasnochada que diga, se están yendo en contra del nombramiento de un ecuatoriano. No, ecuatorianos probos hay varios y que han ocupado puestos de multilaterales. Y entonces se podía nombrar a cualquiera de esos ecuatorianos probos. Se hablaba a nivel internacional, por ejemplo, de una probable candidatura de Felipe Larraín. No es santo de mi devoción, pero es experto en economía, exministro de Hacienda de Chile, tiene un libro de macroeconomía de Sachs y Larraín. Además, se hablaba en algún momento del expresidente Samper. Se hablaba también de Enrique García, el boliviano que estuvo en la CAF hasta hace poco. Es decir, nombres habían. ¿Por qué teníamos que fijarnos directamente en Richard Martínez de Ecuador y no podíamos fijarnos en otra persona de Ecuador? Igual, nombres hay varios, de diferentes tendencias, que están actualmente en la academia. Si quiere, usted puede mencionarme cualquier nombre que no incumple la Constitución. A mí me parece perfecto que vaya a representar al país. El problema no es el que al Ecuador le entreguen una vicepresidencia. El problema es que se está violando un artículo, el 153 de la Constitución, y que eso no lo podemos permitir como ecuatorianos y que tampoco lo pueden permitir las autoridades de nuestro país. Economista Villacrés, se nos agota el tiempo. Yo sí quisiera una respuesta del BID. El gobierno necesita reducir las exenciones en el impuesto a la renta para personas naturales y ampliar la base imponible de ese tributo para que se genere mayor ingreso que pueda ir a los más pobres. Es el criterio de un representante del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo se puede traducir esto? ¿En qué se debería pagar más impuestos según este señor o esta señora, Jolene Reynolds, para ser más exactos? En el país se pagan muy pocos impuestos, cuando en otros momentos se había acusado que el país tiene muchos impuestos. ¿Cómo interpretar esto? Mire, primero decir que hay un divorcio entre el discurso del Fondo Monetario Internacional y la práctica con las cartas de intención. En el discurso, el Fondo Monetario Internacional ha sido un poco más amplio en decir que en tiempos de pandemia es necesario conservar el empleo. Para conservar el empleo es necesario dinamizar la economía. Para dinamizar la economía, inyectar liquidez. De ninguna manera cobrar más impuestos en este momento es inyectar liquidez. Es todo lo contrario, es reducir liquidez hacia un sistema económico que viene golpeado, hacia una economía que Richard Martínez le dejó con un decrecimiento del 12,4% del Producto Interno Bruto, hacia una economía que tiene al momento, según cifras del mismo Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, más de 1 millón de desempleados. Lo que usted necesita es todo lo contrario, necesita políticas contracíclicas, fomento de liquidez tanto en el sector privado como en el sector público. No estamos discutiendo ahora si el tema de la carga impositiva es alta o baja en el Ecuador, que seguramente podemos tener un debate, podemos concluir hasta que es baja la carga impositiva, pero simplemente la economía no solamente es de herramientas, también es de momentos. Y el momento que vive la economía local no da ni para retiro de exenciones, ni aumento de impuestos regresivos, ni aumento de impuestos progresivos, ni que el 13º y el 14º sueldo también formen parte de la imposición del impuesto a la renta. Es decir, todo este tipo de herramientas pueden utilizarse en otro momento, en un momento de crecimiento de la economía, como para generar algo más de recursos para la caja fiscal. Pero en un momento de recesión, de decrecimiento, es absurdo contraer aún más la economía, contraer aún más la situación financiera de las familias ecuatorianas, de los diferentes agentes económicos en el país, de las empresas. Entonces, yo creo que hay que pensar adicionalmente que lo que hemos hecho es pan para hoy y hambre para mañana. Hemos recibido $2.000 millones por parte del Fondo Monetario Internacional como un primer desembolso, pero todas estas condiciones que se ponen tendrán que cumplirse a partir del 2021, con una asamblea seguramente fragmentada, porque así estamos viendo el panorama electoral, con un gobierno que tendrá que llegar y buscar las herramientas para subir el IVA. Entonces, lo que se ha hecho con el Fondo Monetario Internacional, lamentablemente, es una promesa de: yo
te prometo, busca quien te dé. Y el día de mañana es muy poco probable que quien quiera gane las elecciones pueda cumplir con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Si gana la derecha, pues tendrán que ir a un nuevo acuerdo, a un tercer acuerdo consecutivo, un 21º acuerdo dentro de la historia del país. Y si es que gana la izquierda, seguramente decidirán cambiar o prescindir de la relación con el Fondo Monetario. No sé, ahí habrá que ver cuál es la posición de las diferentes tendencias. Pero el acuerdo que actualmente se firmó está hecho para violarse en el 2021 porque sea quien sea la tendencia que gane la presidencia de la República, no va a tener mayoría absoluta en la Asamblea para poder hacer una reforma tributaria en el país. Absolutamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, economista Villacrés. Muy amable. Gracias a ustedes. Somos generadores de información. Punto Noticias.